Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, porque hoy les traigo un tema que créanme va a encender el debate. Si son verdaderos fanáticos de las telenovelas turcas, si se la pasan pegados a la pantalla esperando el próximo capítulo, si están al tanto de cada detalle de la vida de sus actores favoritos, entonces seguro ya escucharon el rumor, la noticia, el chisme, la bomba. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a veces enredado mundo de los chismes de la farándula turca para desentrañar todos los detalles sobre la supuesta boda secreta de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Así es, amigos. Lo escucharon bien. Vamos a adentrarnos en este mar de rumores, especulaciones, pistas sutiles y, esperemos, algunas verdades sobre esta pareja que con su química innegable, ha robado el corazón de muchísimos. Vamos a analizar a fondo todo lo que se dice, desde las pistas más tenues hasta las pruebas más contundentes. Vamos a ver qué hay de cierto, qué es mera especulación y que, tal vez, se esconde tras el velo del misterio. Y antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso tema, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y créanme, se van a perder de mucho si no lo hacen. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Ahora sí, a darle. ***, ¿quiénes son Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Un breve repaso para los no iniciados ***. Para aquellos que, aunque aman las series turcas, tal vez no estén tan empapados en la vida personal de sus estrellas, déjenme darles una breve introducción. Y es que para entender la magnitud de este rumor, es esencial conocer a los protagonistas. ***Halil İbrahim Ceylan ***. Este talentoso actor turco es conocido principalmente por su papel en la exitosa serie Emanet. Allí Halil interpretó a Yaman Krml, un hombre con un pasado tormentoso pero con un gran corazón. Yaman, con su encanto y su mirada profunda, cautivó a la audiencia desde el primer momento. Su interpretación fue tan convincente que rápidamente se convirtió en uno de los actores más queridos y seguidos de Turquía y del mundo. Halil demostró ser un actor versátil y capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la ira y el dolor hasta el amor y la ternura. Su carisma natural y su dedicación a su trabajo lo han convertido en una figura prominente en la industria del entretenimiento turco. Esla Turkoglu Esla es una actriz turca que saltó a la fama internacional gracias a su papel de Seher en la misma serie, Emanet. Seher, con su bondad, su fuerza y su inquebrantable determinación de proteger a los que ama, se ganó el corazón de millones de espectadores. La interpretación de Esla fue aclamada por la crítica y el público, y le valió el reconocimiento y la admiración a nivel mundial. Su capacidad para conectar con las emociones del personaje y transmitir la complejidad de sus sentimientos la convirtió en una de las actrices más prometedoras de su generación. Su química con Halil İbrahim Ceylan en la pantalla fue innegable, y juntos formaron una de las parejas más queridas del público. La chispa que saltó de la pantalla a la realidad, el romance en Emanet, y los primeros rumores ***. La química entre Halil y Esla en la pantalla fue simplemente electrizante. La manera en que se miraban, la forma en que se entendían con solo una mirada, las sonrisas cómplices, todo indicaba una conexión especial, algo más que una simple relación laboral. Y como suele suceder en estos casos, esa conexión traspasó la pantalla. Los fans, siempre atentos y perceptivos, fueron los primeros en notar las miradas, las sonrisas, los pequeños gestos que sugerían algo más que una simple amistad entre los actores. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, fotos analizadas al milímetro, comparaciones de sus reacciones en entrevistas, y todo tipo de especulaciones. Se crearon fanpages dedicadas a la pareja, con nombres como Alsla, o Yaman y Seher Forever. Los fans compartían fragmentos de la serie, resaltando momentos especiales, y analizaban cada interacción de los actores fuera del set. Se especulaba sobre posibles citas, salidas, y sobre la autenticidad de su relación. La conexión entre ellos era tan intensa que era inevitable que el público soñara con un romance real. Este sentimiento se intensificó aún más a medida que avanzaba la serie. La historia de amor de Yaman y Seher en Emanet era un cuento de hadas moderno, con todos los elementos necesarios para enganchar a la audiencia: amor, drama, obstáculos, y una pareja protagónica con una química increíble.
El público no solo se enamoró de los personajes, sino también de los actores que los interpretaban. ¿Por qué hablamos de una boda secreta? El misterio se intensifica Los rumores de un romance se alimentaron con el tiempo y, como suele suceder, evolucionaron hasta llegar a la posibilidad de una boda secreta. ¿Qué detonó esta transformación en la especulación? Un punto de inflexión importante fue el cese de la colaboración profesional entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. La abrupta salida de Esla de la serie Emanet añadió más leña al fuego. Aunque se argumentó que la actriz decidió abandonar el proyecto por diferencias con la producción, muchos fans interpretaron esta decisión como una forma de priorizar su relación, de protegerla de la exposición mediática y de la presión del público. ¿Acaso se casaron y Esla necesitaba alejarse para disfrutar de su vida personal, lejos de los focos? Otro factor que impulsó los rumores fue el hecho de que en cierto momento dejaron de seguirse en redes sociales y dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. Esto generó confusión y especulaciones sobre una posible ruptura. Sin embargo, la ausencia de declaraciones oficiales y el hecho de que ninguno de los dos desmintiera los rumores por completo solo alimentó la intriga. Las pruebas que circulan, anillos, viajes y comentarios sospechosos Ahora bien, ¿qué pruebas existen que sustenten la teoría de la boda secreta? Aquí es donde la cosa se pone interesante y elucubrativa, donde la imaginación de los fans vuela y los detalles se convierten en enigmas. Aunque no existen fotos oficiales de una ceremonia, las pruebas que se han difundido son, en su mayoría, indicios sutiles, interpretaciones de gestos y conjeturas. Los anillos de compromiso / matrimonio *. Uno de los elementos más recurrentes en las especulaciones son los anillos que ambos actores han lucido en diferentes ocasiones. Los fans más observadores han analizado las fotos y vídeos en busca de anillos con diseños similares, o que pudieran indicar un compromiso o matrimonio. Sin embargo, es importante recordar que los anillos son solo eso, accesorios. Podrían ser regalos, símbolos de amistad, o simplemente una casualidad. Las publicaciones en redes sociales Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans que buscan pistas. Se han analizado con lupa las publicaciones en redes sociales de amigos y familiares de ambos actores, buscando alguna señal sutil, algún comentario que pueda confirmar o desmentir la noticia. Un corazón en un comentario, un emoji guiñando el ojo, una frase ambigua, cualquier cosa se convierte en material para la especulación. Los viajes coincidentes Otro punto clave son los viajes que ambos han realizado. Algunos fans aseguran haber detectado coincidencias en sus destinos de viaje, sugiriendo que podrían haber estado juntos, incluso si no se han mostrado públicamente. La distancia y el anonimato podrían ser aliados perfectos para mantener un secreto, ¿no? Los comentarios y reacciones de otros actores y personas cercanas A veces, una simple frase o un emoticono pueden encender la mecha y hacer que los rumores se propaguen como la pólvora. Los comentarios de otros actores o personas cercanas a Halil y Esla se han interpretado como pistas. Una felicitación enigmática, un comentario halagador, una reacción con emoticonos de sorpresa. Todo se analiza y se pondera. La ausencia de desmentido Uno de los factores que más ha alimentado los rumores es la falta de una negación rotunda por parte de los protagonistas. El silencio en este caso ha sido interpretado como una confirmación tácita, como una forma de proteger su privacidad y mantener la especulación viva. ¿Qué tan creíbles son estas pruebas? La balanza entre la emoción y la realidad Es importante ser realistas y no dejarse llevar por la emoción. En muchos casos, lo que parecen pruebas irrefutables son simplemente coincidencias, malinterpretaciones o, en el peor de los casos, pura invención. El deseo de los fans de que sus ídolos estén juntos puede nublar la objetividad y llevar a interpretaciones erróneas. El hecho de que no existan pruebas contundentes, como fotos de la boda o declaraciones directas, resta credibilidad a los rumores. Sin embargo, el misterio y la intriga son parte del encanto de estas historias, y es comprensible que los fans quieran creer en un final feliz para sus ídolos. ¿Qué dicen Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu? El silencio como respuesta
Hasta el momento, la respuesta de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu a los rumores de boda ha sido el silencio. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Este silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que es una forma de proteger su vida privada y no quieren que su relación sea objeto de escrutinio público. Otros piensan que están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, quizás para un proyecto importante o para anunciar algo que consideren digno de celebración. Otros, más escépticos, creen que simplemente no hay ninguna boda, y que el silencio es la mejor forma de dejar que los rumores se diluyan con el tiempo. El hecho de que no hayan salido a hablar públicamente puede deberse a muchas razones. Tal vez simplemente quieren proteger su vida personal y no quieren que su relación sea objeto de escrutinio público. O quizás están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial. O quién sabe, tal vez no haya ninguna boda, y todos estos rumores son solo eso, rumores. *** Conclusión, ¿verdad o ficción? La incertidumbre persiste ***. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lamentablemente a día de hoy, no podemos afirmar categóricamente si Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu están casados o no. Lo que sí podemos decir es que la historia ha mantenido a sus seguidores al borde de sus asientos. La posibilidad de que esta pareja de telenovela haya llevado su romance a la vida real, y en secreto, es algo que despierta mucha curiosidad. Es importante recordar que la vida privada de los actores les pertenece, y que el respeto por su privacidad es fundamental. A veces los fans se obsesionan con la vida de sus ídolos, pero es crucial mantener una distancia y no invadir su espacio personal. En definitiva, este caso de la supuesta boda secreta de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu es un claro ejemplo de cómo los fans y las redes sociales pueden influir en la creación de rumores y especulaciones. Y por supuesto es una muestra de la fascinación que sentimos por las historias de amor, sobre todo cuando involucran a nuestros actores favoritos. ***, un llamado a la reflexión, la privacidad, el respeto y el papel de los fans ***. Este caso nos invita a reflexionar sobre la relación entre los fans y las celebridades. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que detrás de cada actor hay una persona con una vida privada que merece respeto. El papel de los fans es apoyar el trabajo de sus ídolos, disfrutar de sus actuaciones y celebrar sus éxitos. Sin embargo, es fundamental mantener una distancia saludable y no invadir su espacio personal. La especulación desenfrenada, la búsqueda obsesiva de información y la falta de respeto por la privacidad pueden causar daño y afectar la vida de las celebridades. Debemos recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a su intimidad. Es importante celebrar el amor y la felicidad, pero siempre desde el respeto y la prudencia. Agradecimiento y despedida ***. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los rumores sobre la boda secreta de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos repasado las pistas, las pruebas, las especulaciones y, por supuesto, la falta de confirmación oficial. Hemos analizado el contexto, las reacciones de los fans y la importancia de respetar la privacidad de los actores. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo una boda secreta? ¿O todo es producto de la imaginación de los fans? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas. Y no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.